Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 6 años y hacía exactamente 2 años que no decía una sola palabra. No porque no pudiera, no porque no supiera cómo. Abril eligió el silencio el día que un auto blanco se llevó a su hermano mellizo y no volvió nunca más. Desde entonces vivía en un centro del DIF en Monterrey, una casa de paredes opacas donde los niños tenían nombre en las carpetas, pero no en los labios de nadie. Abril no lloraba, no reía, no pedía comida ni respondía a su nombre. Solo dibujaba. Cada tarde, en una esquina del patio, con crayones gastados, trazaba la misma escena. 2 figuras pequeñas tomadas de la mano, una con camiseta roja, otra con pantalón azul, bajo un cielo gris. Nadie entendía esos dibujos, nadie los miraba más de 5 segundos, hasta que Eugenia llegó, una trabajadora social de rostro cansado, pero ojos que sí sabían mirar. Y fue ella quien, sin palabras, empezó a escuchar el grito mudo de Abril. El edificio del DIF en Monterrey tenía el olor agrio de los pasillos que no se ventilan, de la comida recalentada y del miedo no dicho. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles que nadie firmaba, como si todos los niños fueran uno solo, intercambiables. En el dormitorio compartido, Abril dormía en la litera inferior, siempre con la misma cobija de ositos viejos y una hoja arrugada bajo la almohada. Ahí, cada noche, escondía su último dibujo. Nunca lo repetía exactamente igual, pero el motivo era siempre el mismo. 2 figuras de niños, de la misma estatura, de la misma tristeza. Ella sabía cuál era Gael, aunque los adultos solo veían 2 monitos de palitos. La rutina era estricta. Desayuno a las 7, clases a las 8, recreo con vigilancia, comida a las 13, talleres por la tarde y silencio obligado después de las 21. Abril cumplía con todo como un reloj. No protestaba, no sonreía, no hablaba. Las cuidadoras la llamaban la muda. No con crueldad, sino con esa indiferencia que se va acumulando cuando uno se acostumbra a trabajar entre niños rotos. Pero Eugenia no era como las demás. Eugenia tenía 43 años y una historia que no compartía con nadie. Solo llevaba 3 meses trabajando en ese centro y ya tenía más preguntas que respuestas. Le llamaban la psicóloga de apoyo. Aunque no tenía tiempo ni recursos para hacer terapia, aún así observaba, tomaba notas. Y en esas notas el nombre de Abril se repetía con insistencia. La niña no solo no hablaba, no reaccionaba al contacto físico, no seguía con la mirada cuando alguien le hablaba, no mostraba ni miedo ni alegría, pero sí dibujaba, y eso, para Eugenia, era lenguaje puro. Un martes nublado, Eugenia pidió permiso para pasar la tarde en el taller de dibujo. Se sentó en una esquina, fingiendo ordenar materiales, y observó a los niños desde lejos. Abril estaba en su rincón habitual, con el cuello inclinado y las manos manchadas de rojo. Ese día dibujó a los 2 niños bajo la lluvia. Eugenia se acercó en silencio, sin invadir. Solo dijo, con suavidad, ¿quiénes son? Abril no levantó la vista, pero empujó el dibujo hacia ella con lentitud. Eugenia lo tomó y lo guardó con cuidado, sin preguntar más. Al día siguiente hizo lo mismo. Cada tarde se sentaba cerca, recogía un dibujo y lo archivaba en una carpeta con el nombre de Abril. Pasaron semanas. Abril no hablaba, pero dibujaba más. Ahora agregaba detalles, un árbol seco, una reja al fondo, una cicatriz en la mejilla de uno de los niños. Eugenia comenzó a reconstruir algo, un rompecabezas sin piezas suficientes.
Fue al archivo del DIF, revisó la carpeta de Abril, leyó el informe de su ingreso. Abandonados junto con su hermano mellizo, separados por decisión de adopción. Familia Martínez adoptó a Gael. Familia Ruiz desistió del proceso con Abril. Era una nota seca, escrita con tinta negra, como si eso no fuera una fractura irreversible, como si no tuviera consecuencias. Eugenia sintió un nudo en el pecho. Abril no había perdido el habla. Abril se lo había llevado con Gael. Y ahora solo hablaba con crayones. Decidió hablar con la directora, pero fue recibida con frialdad. No podemos hacer nada. Gael ya fue adoptado legalmente. No hay contacto permitido. Además, la niña está estable. Come, duerme, no genera conflictos. Eugenia apretó los puños. ¿Desde cuándo estar en silencio y sin conflictos era sinónimo de estar bien? Esa noche, Eugenia lloró en su coche antes de arrancar. Lloró de impotencia, de rabia y también de identificación. Ella también había perdido a alguien cuando era niña. No un mellizo, pero sí una hermana mayor, institucionalizada por esquizofrenia y olvidada en un hospital psiquiátrico. Eugenia nunca más la vio. Esa historia dormía en su pecho como una piedra. Al día siguiente volvió al DIF con una decisión. Si no podía cambiar el sistema, al menos podía estar. Ser presencia, escucha, paciencia. Comenzó a llevar crayones nuevos para Abril. Le ofrecía colores distintos, hojas más grandes, espacios donde nadie interrumpiera. Abril no decía nada, pero ya levantaba la vista cuando Eugenia llegaba. Una vez le dibujó a ella también. La dibujó con gafas, sentada, mirando a los niños desde lejos. Eugenia lo entendió como un puente, pequeño pero real. Y supo que si esperaba lo suficiente, quizás Abril cruzaría. No con palabras, tal vez nunca, pero sí con gestos, con dibujos, con esa necesidad de seguir mostrando a su hermano como quien deja migas para que lo encuentren. Abril no quería olvidar, no podía. Su silencio era una forma de memoria, y Eugenia decidió protegerlo, aunque fuera contra todos. Abril comenzó a mostrar pequeños signos de vida que antes parecían imposibles. No eran palabras, ni siquiera miradas largas, pero sí destellos que Eugenia acogía como un tesoro. La niña ahora permitía que le acercaran los crayones, aceptaba que le peinaran el cabello con suavidad y en ocasiones, cuando nadie miraba, levantaba un dedo para señalar el dibujo que quería hacer. Era un lenguaje torpe y frágil, pero al menos existía. El centro del DIF seguía con su rutina gris, llena de voces apagadas y pasos cansados. Los otros niños, muchos de ellos con historias igual o más rotas, vivían en un constante ir y venir de adultos que cumplían con su trabajo sin ver realmente a los pequeños. Para Abril, esos días se sentían largos y sin sentido. Pero con Eugenia, cada tarde había un hilo de esperanza, una grieta por donde se colaba un poco de luz. Un jueves por la tarde, mientras la mayoría de los niños jugaban en el patio, Abril dibujaba otra vez a los dos niños bajo la lluvia. Esta vez, la figura que representaba a Gael tenía una lágrima dibujada en la mejilla y Abril había añadido un sol pequeño y débil en una esquina del papel. Eugenia se sentó junto a ella y le preguntó con la voz más suave que pudo encontrar: ¿extrañas a tu hermano? Abril bajó la cabeza y por primera vez, con un esfuerzo enorme, sus labios temblorosos emitieron un sonido muy bajo, casi un susurro que parecía un sí. Eugenia sintió cómo se le quebraba el corazón, pero también una chispa de alegría. Esa palabra, aunque mínima, era un milagro sin artificios. Eugenia comenzó a preparar un plan para que Abril tuviera contacto indirecto con Gael. Sabía que el sistema no permitiría una reunión, pero quizás sí un intercambio de dibujos o cartas a través de las familias adoptivas.
algo que devolviera a Abril ese hilo perdido con su mellizo. Sin embargo, no fue fácil. La familia que adoptó a Gael era reacia a cualquier tipo de comunicación. Temían que pudiera complicar su estabilidad. La familia de Abril, en cambio, ni siquiera existía. Había desistido del proceso, dejando a Abril sola en el limbo del abandono. En las noches, cuando el silencio del centro se hacía más denso, Abril se acurrucaba con su cobija y sacaba sus dibujos guardados, esos que nadie más veía. A veces, hablaba con las figuras en sus dibujos, les susurraba palabras que nadie escuchaba. Era su forma de resistir, de no dejar que la parte de ella que era Gael muriera en ese encierro sin amor. Eugenia empezó a involucrar a otros profesionales, buscando ayuda en psicólogos externos y abogados que pudieran mediar con las familias adoptivas. Cada paso era una batalla contra la burocracia, la indiferencia y el miedo, pero para Abril cada pequeño avance era un triunfo. Su mutismo ya no era total y su mundo silencioso comenzaba a llenarse de pequeños ecos. Un día, en el taller de dibujo, Abril se levantó y, sin avisar, caminó hacia Eugenia. Con manos temblorosas, entregó un dibujo diferente, uno que nadie había visto. 2 niños en una misma cama, cubiertos por la misma cobija, con ojos abiertos y cuerpos entrelazados. Era el sueño que Abril tenía todas las noches, la única imagen donde ella y Gael no estaban separados. Eugenia lloró. Lloró porque entendió que para Abril la separación no era solo física, era la fractura profunda que silenció su voz y que ahora ella ayudaba a sanar. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también que no estaban solas. En la oscuridad de su habitación, mientras Abril dormía, Eugenia revisaba otra vez los dibujos guardados, buscando patrones, mensajes ocultos en líneas simples. Sabía que detrás del silencio de Abril había una historia que merecía ser escuchada, que el trauma mudo era un grito que apenas empezaba a ser descifrado. Y con cada trazo, con cada color que Abril elegía, se construía un puente hacia la posibilidad de que algún día ese silencio se rompiera, no con palabras, sino con la promesa de que no estaba sola. Los días en el centro del DIF transcurrían con una mezcla de monotonía y pequeños destellos que solo algunos podían ver. Para Abril, cada jornada era un ejercicio de resistencia. Resistir la ausencia de su hermano, resistir la invisibilidad de sus silencios, resistir la frialdad institucional que trataba su mutismo como un problema menor. Pero, a pesar de todo, la pequeña se aferraba a un mundo interior construido con dibujos, memorias y fragmentos de voces que apenas recordaba. Eugenia había conseguido con mucho esfuerzo que la familia adoptiva de Gael aceptara enviar dibujos para Abril. No era contacto directo, ni visitas, ni llamadas, pero era algo, una cadena rota que lentamente intentaba coserse. Cada semana, Abril recibía una hoja nueva con un dibujo de Gael. Un sol sonriente, un balón de fútbol, un árbol grande con pájaros. Los dibujos llegaban envueltos en sobres sencillos, sin palabras, pero llenos de significado. Eugenia notaba cómo, a pesar del silencio, esos regalos creaban una pequeña grieta en el muro de silencio de Abril. La niña comenzó a sonreír en ocasiones. No eran sonrisas amplias ni espontáneas, sino fugaces, como un parpadeo de luz en medio de la oscuridad. A veces, cuando estaba sola en el taller, jugaba con los crayones sin hacer dibujos, solo dejándolos caer uno a uno sobre la mesa, observando cómo rodaban, como si fuera un ritual para ordenar sus pensamientos caóticos. Una tarde, mientras Eugenia observaba desde la distancia, Abril tomó un lápiz negro y comenzó a dibujar en silencio. El papel se llenó de líneas entrelazadas, casi caóticas, pero con un centro claro.
2 figuras, otra vez tomadas de la mano, pero esta vez rodeadas por un círculo que parecía protegerlas. Eugenia sintió que ese dibujo era un mensaje, una súplica para mantener ese vínculo vivo, un grito silencioso contra el abandono. Pero no todo era luz en la vida de Abril. La ausencia física de su hermano hacía que, a veces, los fantasmas del miedo y la tristeza la atraparan con fuerza. Una noche, cuando la tormenta azotaba la ciudad y el viento hacía temblar las ventanas del centro, Abril despertó gritando, un grito que nadie había escuchado en años. Se abrazaba a sí misma, como si intentara detener un miedo invisible. Eugenia corrió hacia ella, la tomó en sus brazos y por primera vez, Abril no se resistió. Fue un momento fugaz, una tregua en la guerra silenciosa que libraba su mente. Esa misma noche, Eugenia decidió escribir un informe detallado. No solo para el DIF, sino para quienes pudieran entender que Abril no era solo una niña muda, sino una víctima de un sistema que fracturaba familias y callaba a quienes más necesitaban ser escuchados. En el documento explicó la importancia del vínculo con Gael, sugirió terapias de arte más profundas y pidió que se reconsiderara la posibilidad de un acercamiento controlado entre los mellizos. El documento pasó por varias manos, y aunque la respuesta oficial fue lenta y fría, algo cambió dentro del centro. Las cuidadoras comenzaron a mostrar un poco más de atención a Abril. Algunos niños empezaron a interesarse por sus dibujos, y Eugenia pudo abrir un pequeño espacio de terapia grupal donde Abril fue invitada, aunque con reservas. En ese grupo, Abril se sentó en silencio, observando a los otros niños. Algunos tenían historias de violencia, otros de abandono o enfermedades. Ella no habló, pero compartió sus dibujos. Cada hoja entregada era una pieza de su alma rota, un intento por comunicarse sin palabras. Eugenia vio que, poco a poco, Abril comenzaba a integrarse, a ser parte de ese mundo donde la palabra no siempre era necesaria para entender el dolor. Un día, al terminar la sesión, Abril se acercó a Eugenia y sin decir nada, le entregó un dibujo distinto. En él había 2 niños, pero esta vez uno estaba de pie, extendiendo la mano hacia el otro que aún estaba sentado. Era una promesa muda, un paso hacia adelante, una señal de que Abril estaba lista para intentar caminar fuera del silencio que la había envuelto durante tanto tiempo. Eugenia comprendió que ese dibujo era la victoria más grande, no solo porque Abril avanzaba, sino porque el vínculo con su mellizo seguía vivo, intacto, a pesar de la distancia y el tiempo. Sabía que el camino sería largo, lleno de sombras y dolores, pero también con momentos de luz y esperanza. Y en ese centro olvidado de Monterrey, 2 almas rotas comenzaban a sanar juntas, a pesar de todo. Abril comenzó a abrirse lentamente a un mundo que parecía querer ignorarla. La rutina gris del centro del DIF no desapareció, pero la niña empezó a transformar ese espacio hostil en un refugio pequeño donde, aunque el silencio seguía siendo su escudo, la esperanza se hacía visible. La presencia constante de Eugenia fue el ancla que la sostuvo en medio de la tormenta interna. A veces, cuando la niña se sentaba en el taller de arte, las líneas de sus dibujos parecían respirar, se llenaban de vida y emociones que nadie esperaba ver en una niña que había dejado de hablar. Eugenia propuso que Abril participara en actividades donde pudiera expresar lo que el lenguaje no permitía. Llevaron juegos sensoriales, pintura con los dedos, música suave, y poco a poco la niña empezó a reaccionar a estímulos que antes no la tocaban. Un día, entre risas apagadas y manchas de pintura en las manos, Abril se permitió acercarse a otros niños, mostrando con gestos su interés, un avance minúsculo pero gigante. Pero la realidad seguía siendo cruel. Fuera del centro, el mundo real no daba espacio a historias como la de Abril.
Las familias adoptivas vivían su propia vida, ignorando el vacío que dejaban atrás. La familia de Gael había aceptado de mala gana que la psicóloga enviara dibujos, pero no querían saber más. Para ellos, el pasado era un lastre, una herida que preferían olvidar. Eugenia se enfrentaba a la fría burocracia que no contemplaba los daños invisibles, que justificaba la separación como un procedimiento necesario. En las noches, cuando el centro dormía y el silencio se hacía absoluto, Abril sacaba su cobija, se acurrucaba en su cama y empezaba a hablar con sus dibujos. Susurros que nadie escuchaba, palabras que solo tenían sentido para ella y para Gael. Era su ritual para no olvidar, para no perder lo único que la mantenía viva, ese vínculo inexplicable que la unía a su hermano. Eugenia seguía insistiendo. Logró que se abriera un pequeño programa de seguimiento para Abril, con la esperanza de que fuera un puente hacia la rehabilitación emocional. Con apoyo externo, comenzaron sesiones de terapia de arte y juegos, buscando tocar las heridas profundas sin forzar el silencio de la niña. Fue un trabajo lento, paciente, lleno de frustraciones, pero también de pequeños triunfos. Una tarde, Abril llevó un dibujo diferente. En él, los dos niños estaban bajo un árbol florido, pero esta vez el sol brillaba fuerte y las figuras parecían sonrientes. Eugenia sintió que ese dibujo representaba algo más que una escena feliz. Era un deseo profundo, una promesa de que la luz podría regresar a sus vidas, a pesar de todo. Pero las heridas del pasado no se olvidaban tan fácilmente. Durante una sesión de terapia grupal, un niño más grande, con su propia historia de abandono, lanzó un comentario cruel sobre Abril y su silencio. «No habla porque está loca», dijo en voz alta, haciendo que algunos niños se rieran. Abril bajó la cabeza, sus manos temblaron y por un momento todo el progreso parecía evaporarse. Eugenia intervino rápido, deteniendo la sesión y tomando a Abril a un lugar tranquilo. En ese instante, Abril levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo pronunció una frase completa, aunque temblorosa y apenas audible. «Quiero a mi hermano». Eugenia sintió cómo se rompía una barrera que parecía infranqueable. Fue un grito silencioso, pero cargado de toda la verdad que Abril había guardado durante años. La noticia se difundió en el centro con discreción, pero para Eugenia fue un punto de inflexión. Abril no solo había recuperado una palabra, sino que había dado el paso más importante para sanar, reconocer su dolor, nombrarlo, hacerlo visible. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero ahora ya no estaba sola. Mientras tanto, la burocracia seguía siendo un enemigo invisible. Eugenia luchaba para conseguir que Abril pudiera tener al menos una visita controlada con Gael, pero las negativas eran constantes. La familia de Gael temía que la niña fuera un peligro para la estabilidad de su hijo, y la institución no hacía más que proteger esa decisión. Abril era un caso perdido para ellos, una sombra que preferían ignorar. Pero Eugenia no se rindió. Organizó una reunión con abogados, psicólogos y representantes del DIF para exponer la situación. Fue una pelea larga, llena de rechazos, excusas y burocracia que parecía insensible. Pero la fuerza de Abril, contenida en sus dibujos y en esa frase rota, comenzó a mover voluntades. La niña no podía seguir siendo prisionera de un sistema que la había roto. Una mañana de verano, con el sol filtrándose a través de las ventanas del centro, Abril recibió una noticia que cambió su mundo. Se aprobaría un encuentro breve y controlado con Gael. No era mucho, pero era suficiente para que dos almas que se habían perdido pudieran reconocerse de nuevo. Esa tarde, en un cuarto pequeño y blanco, con solo una mesa y dos sillas,
Abril y Gael se vieron por primera vez en años. La tensión era palpable, el silencio casi insoportable. Pero entonces, sin mediar palabra, Abril tomó la mano de su hermano y la apretó con fuerza. Gael respondió, y en ese contacto todo el dolor, el abandono y el amor contenido se mezclaron en un instante eterno. Eugenia observó desde la puerta con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese momento era la prueba de que incluso en los lugares más oscuros, la luz podía abrirse camino. Abril sintió la mano de Gael como un ancla en medio de un mar tempestuoso. Por años, esa ausencia había sido una sombra constante que la había silenciado y encerrado en un mundo sin palabras. Ahora, con un simple gesto, todo ese peso comenzó a aflojar, dejando espacio para una esperanza que ni siquiera sabía que existía. Gael, con sus ojos grandes y llenos de recuerdos, le sonrió con timidez, y Abril respondió con un leve movimiento de cabeza, como si al fin pudiera decir sin palabras: «Aquí estoy». El cuarto era pequeño, frío y sin adornos, pero en ese espacio limitado se concentraba toda una vida rota, buscando reunificarse. Los minutos pasaron sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que el vínculo entre los mellizos fuera el único lenguaje válido. No hicieron falta palabras, sus miradas lo dijeron todo. Fue una conversación muda pero profunda que llevaba años esperando ser pronunciada. Eugenia, desde afuera, sintió cómo una ola de emoción la atravesaba. Había sido testigo de un milagro que no necesitaba voces para existir. El encuentro fue breve, controlado, vigilado, pero para Abril y Gael fue un puente hacia una sanación que parecía imposible. Sabía que no borraría todo el dolor, pero era el comienzo de algo que podría salvarlos. Después de la visita, Abril no volvió a ser la misma. El silencio ya no era un muro infranqueable, sino un espacio donde podían brotar otras formas de comunicación. Lentamente, con la paciencia de quien aprende a respirar de nuevo, la niña empezó a pronunciar palabras sueltas, luego frases cortas. Cada una era una victoria, una batalla ganada contra el trauma que la había encarcelado. Los dibujos seguían siendo su refugio, pero ahora eran también su puente hacia el mundo exterior. Abril los regalaba a otros niños, a Eugenia, a los cuidadores. Cada imagen llevaba un pedazo de su historia, de su lucha, de su esperanza. La pequeña que había dejado de hablar se estaba encontrando a sí misma, una palabra a la vez. En las semanas siguientes, Eugenia ayudó a que se estableciera una rutina donde los mellizos pudieran tener contacto regular, aunque siempre bajo supervisión. Fue un proceso lento y lleno de obstáculos, pero cada encuentro reforzaba un lazo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Abril y Gael aprendían a reconocerse nuevamente, a compartir risas tímidas, a recuperar un vínculo que el sistema quiso destruir. La historia de Abril se convirtió en un símbolo silencioso dentro del centro. Los niños que la rodeaban empezaron a verla no solo como la niña muda, sino como un ejemplo de resistencia y amor inquebrantable. Eugenia compartió su caso con colegas, abogó por protocolos más humanos en la separación de hermanos y por terapias que respetaran los tiempos de cada niño. Abril sabía que su camino no estaría libre de sombras, que había heridas profundas que aún tardarían en sanar, pero también había aprendido que no estaba sola, que el amor, incluso cuando parecía perdido, podía renacer en las formas más inesperadas, y que su voz, aunque tímida y pausada, tenía el poder de cambiar su historia. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de Monterrey, Abril dibujó algo diferente. En lugar de los dos niños tomados de la mano, esta vez eran tres: Abril, Gael y Eugenia, juntos bajo un cielo despejado. Era su forma de decir que,
Aunque el pasado doliera, el presente podía ser un lugar seguro donde aprender a vivir y amar de nuevo. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.